Ahora sí, buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar esta sesión de Zoom para hacer un repaso de lo que les vamos a evaluar en el examen de corto, que les repito va a ser el sábado. Inicia a las 9 de la mañana y finaliza a las 9 de la mañana del día siguiente, del domingo, como tiempo máximo para realizar ese examen corto. Usted va a disponer, eso sí, solo de 3 horas para hacerlo. Una vez que usted ingresa, o sea, tiene 24 horas para decidir cuándo ingresa. Pero una vez que usted ingresa, tiene 3 horas para terminar el examen, o sea, la computadora se lo termina de manera automática. Entonces, déjeme ver aquí por qué. Bien, el examen en realidad, digamos, se hace para un estudiante en menos de 1 hora. Es un examen realmente corto, tiene unas preguntitas de selección, muy poquitas, que cada una, nosotros los profesores las hacemos en menos de 1 minuto. Estamos pensando que usted dura 5 hasta 10 minutos en resolverlas. Y hay una pregunta de desarrollo que nosotros la resolvemos en menos de 10 minutos y estamos pensando que usted puede durar 40. La pregunta de desarrollo, usted le toma una buena foto o la escanea y ya sea hace un PDF, toma esa foto y ahí mismo en el sistema usted tiene una manera de subir la imagen o el documento que usted tiene y eso es lo que nosotros vamos a calificar. Muy bien, vamos a empezar la clase y voy a compartirles un documento con el que voy a estar trabajando. Este es digamos, un artículo, un folletito sobre extremos en funciones de varias variables, sobre el análisis de los extremos que me encontré por ahí y se los voy a pasar. El artículo es mucho más extenso de lo que me interesa. Me interesa ver los ejemplos que este autor está haciendo y, digamos, lo pueden ustedes tener ahí como un respaldo y guardarlo de lo que es la teoría relacionada con esta. De hecho, la desarrolla completa. Ustedes no vean demostraciones de teoremas ni nada por el estilo, porque él los va desarrollando, va haciendo ver por qué es que estas fórmulas que utilizamos, esta mecánica operacional, funcionan. Lo primero que tenemos que entender es que, ¿qué es un extremo? Un extremo local es un punto bueno, se le llama extremo al punto del dominio que genera un valor en el donde alrededor de ese punto en el dominio, él es el valor máximo o él es el valor mínimo de la función, pero localmente, o sea, en un vecindario alrededor de él. Eso es lo que nosotros llamamos un extremo de la función, ya sea un máximo local o un mínimo local. Y este teorema es un teorema fundamental. Aquí está puesto para R2, pero vale para cualquier Rn, o sea, para R2, para R3, etc. Para que usted tenga un extremo en una función continua, se requiere 2 situaciones. O la función en ese punto no es diferenciable, no existe la diferenciabilidad de la función en el punto. Permítame porque tengo que apagar aquí un audio. O bien, la función, si es diferenciable, entonces su gradiente es nulo en ese punto. O sea, la diferencial en el punto se anula. Cuando el gradiente se anula, recordemos que el gradiente es el vector de las derivadas parciales. Si el gradiente se anula, nosotros le llamamos a ese punto un punto estacionario. La colección de puntos en donde la función o es el punto o es estacionario, o sea, el gradiente es nulo, o no hay
gradiente, o sea, la función no es diferenciable, eso se le llaman puntos críticos. Para efectos de ustedes, la función, los puntos críticos van a ser puntos estacionarios porque les damos una función que cumple con los requisitos de diferenciabilidad en todo lado. O sea, y si está bien definida ahí, va a tener diferenciabilidad. Entonces, usted ese problema no lo va a tener. Lo importante es tener presente este teorema, que si la función tiene un extremo, necesita que en ese extremo usted tenga un punto estacionario. Si hay diferenciabilidad, en ese extremo usted tiene que tener un punto estacionario. Eso significa que usted calcula el gradiente y el gradiente ahí en ese punto se anula. Entonces, ¿cómo encontramos los candidatos extremos? Pues buscamos todos los puntos estacionarios. O sea, esa es la estrategia. Lo primero que tenemos que aprender, aquí veamos este primer ejemplo, es que para encontrar los puntos críticos de una función, o sea, como esta, que es una función polinomial, si es una función polinomial de dos variables, es una función que es diferenciable en todo el plano. O sea, para cualquier x y y es diferenciable. O sea, no tiene puntos en donde no haya diferenciabilidad. Por lo tanto, los puntos críticos son todos puntos estacionarios, que es el tipo de problemática que usted va a tener, al que se va a enfrentar. Y entonces, usted va, primero que todo, a encontrar todos los puntos donde el gradiente de esta función se anula. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que calcular la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y e igualarlas respectivamente a 0. Y entonces, esto continúa en esta parte de aquí arriba. Ahí están calculadas, esta es la derivada parcial de esa función respecto a x y esta es la derivada parcial de la función respecto a y y se igualan a 0. Y ahora lo que hay que hacer es resolver este sistema, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso es un sistema lineal, bueno, no lineal, perdón, pero muy fácil porque las ecuaciones son independientes. En la primera ecuación solo aparece x, en la segunda ecuación solo aparece y. Eso no tiene por qué ser así, pero como primer ejemplo es muy bueno ver esta situación. Entonces, aquí yo resuelvo como ecuaciones ordinarias a nivel escolar y las soluciones de esta ecuación que está acá, menos 3x cuadrado más 12x, una vez que usted factoriza 3x, obtiene que la x o es 0 o la x es 4. Esas son las dos soluciones de esta ecuación. Esta otra obliga a que la y sea menos un medio. Entonces tengo dos posibles soluciones para x y dos posibles soluciones para y. Las dos de x surgieron de una de las ecuaciones y la de y surgió de la otra. Entonces, ¿cómo se generan los puntos? Son todas las posibles combinaciones de las soluciones de x de una ecuación contra las soluciones de y de la otra ecuación. Entonces, el x1 igual 0 se asocia con el y igual menos un medio para generar el punto 0 menos un medio. El x2 igual 4 se asocia con el mismo y igual menos un medio para generar el punto 4 menos un medio. Si aquí hubiese habido dos valores de y, entonces tengo 2 contra 2, tendría 4 puntos. Si aquí hubiese habido 3 valores de y, son 2 contra 3, o sea, cada x contra cada y, eso le da 6 puntos. Ahora, las situaciones pueden ser más diversas. Por ejemplo, en la primera ecuación pudo haber habido soluciones de x y de y. Y en la segunda también soluciones de x y de y. Entonces, ¿cómo se generan? Todas las soluciones de x de una ecuación se pueden asociar con todas las soluciones de y de la otra. Y entonces usted agarra las soluciones de x de esta y las va asociando contra todas las de y de esta otra. Y después todas las de x de acá las va asociando contra todas las de y también de la primera. Y entonces es un todos contra todos, pero solo x contra y de ecuaciones distintas. Usted no puede asociar la x contra la y de una misma ecuación. Eso no vale. O sea, es jugando con todas las variaciones posibles entre las dos ecuaciones para generar soluciones simultáneas. Entonces, esa es una de las estrategias. Otra, lo vamos a ver ahora después, es que después de resolver el sistema, uno encuentra que hay una relación de interdependencia. O sea, dice que para una determinada x, la y tiene que tomar tal valor. Entonces,
ahí, digamos, ya no es un problema de vinculación libre, sino hay una vinculación debido a una relación funcional, pero eso lo veremos en otro ejercicio. Entonces, en esta parte de acá, lo primero que tenemos es simplemente cómo encontramos los puntos críticos de esta función. En este artículo, el señor aquí, todo esto que ustedes están viendo es el desarrollo teórico, eso ustedes no lo van a trabajar, que conduce a encontrar precisamente las reglas que aquí tenemos, por ejemplo, una de ellas, ¿verdad? O sea, viendo en el caso de dos variables, este es el criterio precisamente de el discriminante o el criterio del hessiano. Se toma el determinante de la matriz hessiana, que es la que se conforma, vamos a ver si aquí la puso en alguna parte. Aquí está. Es esta matricita, ¿la ven? Esta matricita es la matriz hessiano de 2 por 2. Esto no lo vuelvan a ver. En realidad lo que está ocurriendo aquí es un asunto de álgebra lineal, que el diferencial de segundo orden está vinculado a una forma lineal, que es la matriz, y tiene una doble operación de este tipo. Eso en álgebra lineal, los que ya la llevaron, pues estudiaron este tipo de relaciones como una forma cuadrática, porque el diferencial de segundo orden es una forma cuadrática, se puede vincular a una matriz. La matriz que se usa, digamos, para la forma cuadrática del diferencial de segundo orden, que es lo que decide si la función es, tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿Por qué? Porque es igual que en una variable. La segunda derivada lo que me dice es la concavidad, en este caso ahora de la superficie, en una variable era de la curva. Si tiene usted una segunda derivada que sea siempre positiva, o sea, que está marcando positividad en ese lugar, entonces usted la tiene cóncava hacia arriba y por lo tanto, si tenía un punto estacionario, ahí lo que tiene es un mínimo. Si tiene que la segunda derivada es negativa, entonces usted la tiene cóncava hacia abajo, o sea, la superficie va cayendo y en el punto estacionario donde eso está ocurriendo, usted lo que tiene es un máximo. Y entonces lo que yo necesito saber es cuando esta matriz se dice lo que en álgebra lineal se llama definida positiva o definida negativa. Y el criterio que establece eso es muy simple. Estos números que están acá en el punto, porque esto se evalúa en un punto particular. ¿En qué punto? En el punto estacionario. En cada punto estacionario usted va a evaluar esta matriz y va a tomar el determinante de esta matriz, que es, llamémosle a este primero que está acá a este segundo aquí B, a este que está abajo es otra vez B, porque las derivadas parciales cruzadas, si hay diferenciabilidad segunda con continuidad, que es un requisito que se le pone a este tipo de ejercicios, son iguales, y este último de acá le llamamos C. Entonces el determinante es A por C menos B por B, o sea, A por C menos B cuadrado. Ese determinante es el determinante de la hessiana y es lo que él explica aquí. O sea, si el determinante de la hessiana, que nosotros en el caso de dos variables le llamamos discriminante, es A por C menos B cuadrado, es mayor que cero, decir A por C menos B cuadrado mayor que cero es lo mismo que decir A por C mayor que B cuadrado. Si el determinante de la hessiana, o sea, el discriminante es positivo y A es positivo, entonces automáticamente la diferencial es positiva y usted tiene ahí un mínimo relativo, ¿ok? En el punto crítico, en este caso en el punto estacionario, porque esto se está trabajando en un punto estacionario. Porque usted tiene aquí que tomar diferenciabilidad. Si usted tiene un punto crítico que no es estacionario, usted ahí no puede aplicar el criterio del hessiano, y si usted se tuviera que enfrentar un problema de esos, pues ya no tiene un problema, tiene un problemoncito. Tiene un problemito un poco más grande que necesita hacer análisis, que es lo mismo que ocurre cuando el criterio no decide. El criterio no decide cuando el determinante del hessiano se anula. Si eso llega a ocurrir, entonces el criterio no funciona. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis para decidir. Ustedes no se van a enfrentar a ese problema.
tampoco se van a enfrentar al problema de tener que trabajar un punto crítico que no sea estacionario. En la vida real, ¿que esas cosas ocurren? Sí, sí ocurre. Entonces usted tendría que profundizar en su conocimiento, no es lo que vamos a hacer aquí en el curso. O sea, nosotros no nos metemos en ese tipo de casos y les queremos enseñar que usted va a tener ciertas limitaciones con las que tiene que trabajar. Entonces, si tenemos que el discriminante, que es el determinante A por C menos B cuadrado es positivo y la A es positiva, automáticamente tiene usted un mínimo. Si el determinante es positivo y la A es negativa, entonces tiene un máximo. O sea, eso es lo que garantiza todo el análisis que el señor hizo ahí arriba. Le dice por qué es que eso garantiza que la diferencial de segundo orden es realmente positiva o realmente negativa. Y si el determinante es negativo, entonces la diferencial de segundo orden, lo que ocurre es que no es ni positiva ni negativa siempre. A veces es positiva, a veces es negativa, y por lo tanto, a veces la concavidad en ciertas direcciones va para arriba, en otras direcciones va para abajo, y ese tipo de puntos se llaman puntos de silla. Y si el determinante me dio 0, o sea, si A por C menos B cuadrado es 0, que es lo mismo que decir A por C igual a B cuadrado, entonces en ese caso el criterio no decide. ¿Ok? Vamos a buscar ahora, vamos a ver aquí. A ver, en algún lado había otro ejemplo acá, vamos a buscarlo. Este de acá. Es el mismo ejemplo de antes, pero ahora lo vamos a completar. Es la misma función de dos variables, esta 10 menos x al cubo menos y cuadrado más 6x cuadrado menos y, que acabamos de ver hace un ratito que sus puntos críticos, o sea, sus puntos estacionarios, aquí valga decir que esos puntos críticos son puntos estacionarios, son estos dos que encontramos hace un rato, el 0, menos un medio y el 4, menos un medio, que vinieron de estas derivadas parciales igualadas a 0. Eso lo acabamos de hacer. Y es lo primero que uno hace. Uno saca las primeras derivadas parciales de la función y las iguala a 0. En dos variables son 2. Y por lo tanto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En tres variables son tres ecuaciones con tres incógnitas. Si el sistema fuera lineal, usted se da con una piedra en el pecho porque sería muy simple y va a tener una sola solución. Pero los sistemas tienden a ser no lineales. Y la gran pregunta es cómo se resuelven estos sistemas no lineales. La gran respuesta es no hay método general. Esa es la parte divertida del problema. Por supuesto, hay unos más fáciles que otros, como por ejemplo que fueron independientes, u otros en donde fácilmente usted encuentra, digamos, la relación que hay entre una y otra de las variables, como ahora vamos a ver. Pero la dificultad esencial es esto, determinar los puntos estacionarios. Después de que usted tiene los puntos estacionarios, lo que sigue es una mecánica operacional. Ahí ya no hay creatividad, la creatividad está en la resolución de esto. Esto es para recordarles que los problemas más grandes de la humanidad están en la resolución de ecuaciones. Hay ecuaciones que se sabe que tienen solución, pero que no la podemos encontrar por métodos algebraicos y que se demuestra que no se puede encontrar por métodos algebraicos. O sea, esas son las ecuaciones y por lo tanto en los sistemas de ecuaciones también ocurre lo mismo. Obviamente no en los lineales, que es lo que usted estudia en álgebra lineal, hay sistemas de ecuaciones que tienen solución, pero que no hay métodos algebraicos para encontrarla. O sea, hay que recurrir a métodos numéricos. Y ahí es donde usted no tiene un problema, ahí tiene un súper problemón, que cuando eso le ocurra en la vida real, pues usted va a tener que buscar un asesor matemático, que es lo que se tiene que hacer, escalar el problema a un problema interdisciplinario cuando el equipo de ingeniería llega al límite de su capacidad y de su conocimiento y le lleva el problema a otro equipo, en este caso de matemáticos, que le pueda resolver. Obviamente, los casos simples es lo que usted puede hacer. ¿Qué es lo que nunca se dice? Y a mí eso me da un colerón. O sea, nunca se le dice al estudiante que lo que se le enseña tiene limitaciones y que no solo las tiene el estudiante, que la tenemos la humanidad. Todavía hay problemas en que el especialista llega, se le queda viendo, se echa una risilla y le dice, mira, no sé cómo se hace,
pero lo vacilón es que nadie sabe, porque él ya llegó a un nivel de conocimiento que sabe que ese problema ahí sí no es resoluble. Ahí sí tiene usted un súper problemón. Ahí sí es el momento tal vez de hacer lo que la mayoría de ustedes estaría tentado cuando se enfrenta a ese problemón que a lo mejor sí tenía solución, que es decir, no se puede resolver, entonces hay que cambiar el diseño, porque sus problemas vienen del diseño que usted está utilizando. El diseño lo puede llevar a una situación muy complicada. ¿Cómo lo puede? Ahora, complicada para usted, pero a lo mejor resoluble para otro. Por eso, cuando usted se enfrenta a un problema, primero, si usted lo identifica en algo que sabe hacer, lo hace. Porque lo primero es no bateen, jóvenes, no bateen nunca en su vida profesional. Si usted se da cuenta que usted no puede o que su equipo de trabajo, todos vuelven a ver el problema y se dan cuenta que no pueden, no bateen. O sea, pueden investigar, pero tener certeza de lo que están utilizando, la metodología que están aplicando. Si después ya se dan cuenta que no pueden, entonces no digan que no se puede. Esa es el segundo gravísimo error que se da mucho en nuestro medio costarricense. El primero es el bateo, que es deporte nacional. El bateo está antes, este es un país beisbolista. O sea, eso de que somos futboleros, no, somos beisbolistas, somos bateadores por naturaleza. Y eso está mal. Entonces, quítense eso. Como profesionales en el área de ingeniería, no bateen. Segundo, no digan que no se puede. O sea, que usted no pueda, que su equipo no pueda, no quiere decir que el problema no sea resoluble. Tercero, abra el problema a un problema interdisciplinario. Entonces, sigamos. Ya una vez que habíamos resuelto y teníamos los puntos estacionarios, vamos a utilizar el criterio. Para eso yo requiero calcular las derivadas parciales segundas, que es lo que estamos haciendo, que es lo que se hizo acá. La derivada parcial segunda de f respecto a x es volver a derivar esto de acá respecto a x. Entonces queda menos 6x más 12. ¿Lo ven? Es esto, menos 6x más 12. La derivada parcial segunda de f respecto a y. Entonces volver a derivar esto respecto a y, que queda menos 2. Aquí quedó constante, o sea, no va a depender del punto. Cuando quedan constantes, no va a depender del punto. Y la derivada parcial cruzada, puede usted agarrar la primera y derivarla respecto a x, obviamente 0, o agarrar la segunda y derivarla respecto a y, también da 0. Cualquiera de las dos que haga, las dos le tienen que dar lo mismo. En este caso, solo esta tuvo dependencia de las variables, solo de la variable x. Las tres pueden ser dependientes de las variables x y y. O bien, las tres podrían dar constante. ¿Qué quiere decir que las tres dan constante? Quiere decir que independientemente del punto donde usted esté, la concavidad no cambia. O sea, y si tenía varios, pues todos van a ser, ¿cómo se llama? A lo mejor todos son puntos de silla. No se puede dar la situación de tener dos máximos si la función es continua y no haya por lo menos un mínimo. Hay cosas que no son coherentes, pero sí podría tener que esto fueran todos constantes y tener 2, 3 puntos y los 3 puntos resultaron ser todos puntos de silla. Y entonces, esto que usted tiene acá, una vez que usted lo evalúa en cada punto, esto es A. El de la derivada parcial segunda de la Y, este es C. Y el de las derivadas parciales cruzadas es el B. Y entonces aquí está el determinante hessiano. Ven, A por C menos B cuadrado. Este señor no usa esa terminología que a mí me gusta mucho porque en el caso de dos variables lo vuelve muy formulero. Uno hace el A por B menos C cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno ahora? Eso fue lo que me gustó de esto, que casi ningún autor hace, que es que hace una tabla. Hace una tabla para ver qué es lo que está pasando. En el caso de tres variables, ya la tabla es muy incómoda porque el análisis es más elaborado. Hay que hacer un análisis de varios determinantes. Entonces, uno en lugar de la tabla, pues va poniendo cada punto y en cada punto hace el trabajo. Pero en el caso de dos variables es una cosa muy sencilla. Usted pone en esta columna los puntos. Tiene dos. El punto 0 menos 1 medio y el punto 4 menos 1 medio. Y pone los respectivos A, C y B. Yo usualmente los pongo en orden A, B, C, pero bueno, aquí puso A, C y B. Y calcula el determinante, o sea, A por C menos B cuadrado. ¿Qué son estos números? Son estas derivadas parciales segundas que usted tiene acá. Vamos a ver, aquí estaban, aquí arriba. ¿Las ven? Son estas evaluadas. La única que requiere evaluación es la primera, que es la de X, la derivada segunda respecto a X dos veces, que es menos 6X más 12. Las otras son siempre menos 2 y 0. Entonces, fíjese que en la tabla, pues vamos acá, en la tabla ve, en el caso de la C, todas son menos 2 y en el caso de la B, todos son 0. Pero este cambió.
porque depende de quién es, era menos 6x más 12. Entonces, menos 6 por 0, 0 más 12, 12. Menos 6 por 4, menos 24, más 12, menos 12. Aquí se evaluó en esto. Recuerden que dependía solo, en este ejemplo, dependía solo de la X. Y aquí, con estos numeritos, calcula el determinante. A por C menos B cuadrado. 2 por menos 12, menos 24, menos 0 al cuadrado, quedó menos 24. Menos 12 por menos 2, más 24, menos 0 al cuadrado, dio 24. Entonces, ahora, con este número y este número, usted decide. Si el determinante del hessiano, o sea, que le llamamos discriminante, le ponemos un triangulito cuando lo digamos, formularizamos en términos de A, C, B, B y el discriminante. Si este número es negativo, tiene un punto de silla, garantizado. Si este número del determinante del hessiano, el discriminante, es positivo, entonces tiene que usted ir a ver el signo de A. A es negativo, entonces tiene un máximo relativo. Recuerden que esto aquí funciona como la segunda derivada de una variable. Si la segunda derivada era negativa, tenía usted un máximo. Si la segunda derivada era positiva, tenía un mínimo. El signo total del diferencial de segundo orden, cuando el determinante de la hessiana es positivo, va a quedar determinado por el signo de A. En algún libro, por si acaso alguno de ustedes es muy estudioso y va a encuentra otra literatura, va a darse cuenta que hay algunos autores que en lugar de A usan C. Y entonces dice, a la caramba, y el profe me engañó. El profe usaba A y este señor usa C, o este señor está equivocado. No, ninguno de los dos lo engañamos ni ninguno estaba equivocado. Cuando el determinante de la hessiana es positivo en dos variables, A y C tienen el mismo signo. Eso no es cierto cuando el determinante de la hessiana es negativo. Estos signos pueden ser muy arbitrarios y además no interesan, porque ya si el determinante de la hessiana es negativo, ya usted tiene un punto de silla. Cuando esto es positivo, hay que entrar en una decisión que la puede hacer con A o la puede hacer con C, no importa. Esta columna de acá, el señor lo que hizo fue coger la función en este punto y evaluar la función original para encontrar el valor máximo de la función, el valor máximo relativo. Relativo o local es lo mismo. O sea, estos son máximos alrededor de una zona que se llama vecindario del punto donde usted está parado. En realidad, el punto de máxima en la superficie sería el punto 4 menos un medio, 41.25. Esta es la imagen, este es el Z. En la superficie, el punto de máxima es el triplete. Este punto de acá es la proyección en el plano, en el dominio. Por decirlo así, si usted está viendo un plano, imagínese que usted está viendo curvas de nivel y las curvas de nivel se van cerrando al punto donde está el punto más alto de la montaña local en la que usted está trabajando. Estas son las coordenadas en el plano, el dibujo en el plano donde usted está viendo las curvas de nivel. Si usted le mete la tercera coordenada, tiene la ubicación espacial del punto de máxima. Ese es el punto de máxima. La locución correcta es decir que en este punto se alcanza un máximo local. O sea, y el valor máximo es esto de acá. ¿Ok? Ahora nosotros somos muy flexibles en el uso del lenguaje. Vamos a ver otro ejemplo que tenemos acá. Ahora tenemos esta otra función. F de XY, 4XY menos X cuarta menos Y cuarta. Y vamos de nuevo a encontrar los extremos. Fíjense que, vamos al ejemplo anterior, el señor en el punto de silla no calcula el valor. No, uno lo puede calcular para ver en dónde está ese punto digamos, que es como cuando usted tiene una montaña, baja y sube otra montaña, pero desde ahí usted no solo bajó y subió, sino que también sube y baja por las laderas y entonces se genera ese típico punto de silla. Los puntos de silla no son extremos, los extremos son los máximos o los mínimos, por eso él no le da importancia a este valor. Porque los valores extremos son los puntos en donde usted está optimizando la función, porque para efectos de la ingeniería,
usted tiene una función que modela un tipo de fenómeno y a usted le interesa determinar realmente los valores máximos y mínimos para optimizar la función que tiene ya significados muy particulares dependiendo de los conceptos que usted está utilizando. De hecho, quiero aprovechar para decirles que el problema real y más importante, que normalmente en el curso normal lo vemos, como este curso tuvo que ser reducido, lo tuvimos que eliminar, es la determinación de los máximos y mínimos absolutos de la función dentro de un cierto dominio. El dominio que, digamos, es un lugar compacto, o sea, hay un teorema, que es el teorema de Weierstrass, que dice que toda función continua en una región compacta alcanza su valor máximo y su mínimo. El compacto, para que tengan una idea, digamos, intuitiva, es una región del espacio o del plano donde usted está que contiene a su frontera. Toda región que usted ve tiene una región acotada, delimitada, porque un compacto es eso, es un cerrado y acotado. O sea, es un conjunto que no se extiende hacia ámbitos infinitos, sino que está bien delimitado. Y entonces tiene una frontera. Si contiene a su frontera, es el borde, está contenido en el conjunto, se dice que es cerrado. Entonces, si es cerrado y bien delimitado, o sea, acotado, se llama compacto. Hay un teorema de Weierstrass que dice que una función continua, un compacto, siempre alcanza el valor máximo y el valor mínimo absoluto, pero para poderlo encontrar, los candidatos son los puntos máximos o mínimos locales del interior de la región y los puntos extremos de la frontera, pero son extremos relativos a la frontera. Esos se llaman extremos condicionados y se resuelven con una metodología que se llama multiplicadores de Lagrange. Aquí, por eso me gusta esto, que se los voy a dejar, está desarrollado muy bien, muy bonito también el concepto de los multiplicadores de Lagrange, pero no entra. No va a entrar ni en este examen corto ni en el examen parcial. De hecho, esta materia solo la evaluamos en el examen corto, en el próximo examen parcial entra a partir de integración triple, porque integración doble viene en otro examen corto que hacemos los profesores. Eso, pues, para salvar de ustedes, o sea, nosotros vamos a hacer unos examencitos muy, muy asequibles. Entonces, volvamos a este ejercicio rápidamente. Tengo que encontrar los extremos de esta función y entonces lo que hago es saco sus dos derivadas parciales. Esto es, de nuevo, esto es una forma polinomial que por lo tanto es diferenciable en todo el plano y no tiene puntos que no sean, ¿cómo se llama? Críticos, que no sean estacionarios. No hay puntos donde no hay diferenciabilidad. Entonces, todos los puntos críticos son puntos estacionarios y lo que hace uno es buscar que las dos derivadas se vuelvan cero. Ahora vean aquí, ya este es un sistema más lindo porque las dos ecuaciones mezclan X y Y, pero no son ecuaciones lineales, son ecuaciones no lineales. Ven, aquí hay X cubo y Y cubo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, tengo que hacer un análisis particular. Por ejemplo, en la primera ecuación, a usted pasa esto a este menos 4x cubo al otro lado, cancela los 4 y le queda que y es igual a x cubo. ¿Ve? Entonces ya usted aquí encontró una relación de dependencia. Eso quiere decir que cada vez que usted encuentra una x, no es una x a vincular con las x de la primera ecuación con la segunda, sino que si usted encuentra valores de x, esos valores de x tienen automáticamente un y asociado. ¿Por qué? Porque si no, no se lograría satisfacer esta ecuación. Ahora, con esto que usted tiene acá, usted coge este valor de la y y lo sustituye aquí, en la segunda ecuación, porque esto vino de la primera. Entonces, usa esto para sustituirlo en la segunda. Es como la técnica de sustitución para resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas que le enseñaron en el colegio. Y que lo que hacía es despejaba en una de las variables y sustituía en la otra. Bueno, aquí se pudo hacer eso. El problema puede ser mucho más complicado, puede ser que no se puedan hacer los despejes y hay que jugar con las ecuaciones. Y hay problemas de estos y que yo me les quedo viendo y digo, las Ángel Yoyo, ¿qué hago yo aquí, verdad? O sea, no, hay problemas no triviales. Por eso les digo, el gusto de esto está en esto, en resolver el sistema. Ahora, lo que usted se le evalúa son casos simples. Este es un caso simple. Entonces, yo sustituyo ahora esto acá y me quedo, ven, con esta ecuación. 4x menos 4, x cubo al cubo, x9. ¿Ven? 4x menos 4x, x9 igual 0, la cual factoriza el 4, lo cancela, factoriza una x, Dios guarde la cancela, le queda x por x a la 8 menos 1. Aquí quedaba una x
por x a la 8 menos 1, que genera dos posibilidades. O la x es 0, por eso ya x1 igual 0 es un valor solución garantizado que satisface las dos ecuaciones porque nació de resolver el sistema conjuntamente. O sea, se trabajó aquí la y, se despejó, se sustituyó en la otra y entonces x1 igual 0 hace que con su y asociado va a satisfacer la ecuación de esto. Y entonces, después, si la x no es 0, obliga a que x a la 8 menos 1 es igual a 0, lo que quiere decir que x a la 8 es igual a 1, y eso da, como es una potencia par, dos posibles soluciones, que son x2 igual 1 y x3 igual menos 1. Entonces tengo tres valores para la x. Cada valor de la x tiene una y asociada. ¿A través de qué? A través de esta relación. ¿La ven? Si x es 0, y es 0 al cubo, por lo tanto 0, el punto es el punto 0, 0. Si x es 1, entonces y es igual a 1 al cubo, que queda 1, y entonces el otro punto es el 1, 1. Si x es menos 1, entonces menos 1 al cubo le da el valor de y, que queda también menos 1, y estos son los tres puntos estacionarios asociados a esto. ¿Qué sigue? Sigue la mecánica operacional. Sigue, agarre estas, vamos a ver si lo puedo poner aquí, están así en la pantalla completa. Agarre estas dos ecuaciones no igualadas a 0, las dos derivadas, o sea, las dos derivadas parciales. Tenga mucho cuidado porque a veces uno sigue aquí y empieza a hacer cancelaciones y cosas con las que tiene igual a 0, no. Lo que va usted a derivar son las derivadas originales, antes de haber hecho cualquier transformación. Porque hay más de uno que dice, bueno, ahora derivo y igual a x al cubo. No, no, ¿qué está haciendo? O sea, usted deriva las derivadas parciales primeras que tiene para encontrar las derivadas parciales segundas respecto a x dos veces, respecto a y dos veces y la cruzada. Y entonces derivar esto respecto a x me queda, esto se anula, me queda menos 12x cuadrado. ¿La ven? Aquí está. Derivo esta respecto a y esta se anula porque la x se vuelve constante para respecto a y aquí me queda menos 12y cuadrado. ¿Ok? Y derivo cualquiera de estas dos, la de x respecto a y, entonces me va a quedar 4, o la de y respecto a x, también me va a quedar 4. No importa cuál de las dos haga, las dos le tienen que dar igual. En este caso, estas son las tres derivadas parciales segundas que van a generar, este es el a, este es el c y este es el b. Particular en cada punto. Para cada punto yo voy a evaluar. En el caso en que es constante, entonces aquí ven, por ejemplo, en este, en todo se repite 4, 4, 4, porque no depende del punto. Estos otros son dependientes de x y de y, podrían haber sido dependientes de los dos valores, incluso de este otro, y entonces tengo que evaluar, simplemente sustituyen estas fórmulas que usted tiene acá, quién es x y quién es y aquí esto genera que el a es 0, el c es 0 y el b, como era constante, es 4. Y hace lo mismo los otros para generar estos valorcitos que tiene acá. Y ahora, pues aplica la fórmula. A por c menos b cuadrado. 0 por 0, 0. Menos 4 al cuadrado, menos 16. Este es el determinante de la matriz hessiana, también llamado discriminante en el caso de dos variables. Y hace lo mismo aquí, menos 12 por menos 12, 144 menos 16 le queda 128 y aquí le da lo mismo, menos 12 por menos 12, 144 menos 16, 128. Entonces fíjense que en este primer punto, en el 0, 0, menos 16 es un número negativo, el discriminante es negativo, ya no piensa nada más, eso es un punto de sí, ahí no tiene que volver a ver quién es A y quién es C. Si el discriminante es positivo, entonces tiene que ver el signo de A. Fíjense que A y C tienen el mismo signo. En estos dos casos los dos son positivos y en ambos casos el A es negativo, por lo tanto de nuevo estamos en una situación de máximo local. ¿Y qué es este 2? Pues es que si usted agarra estos números, el 1, 1, el menos 1, 1 y los sustituye en la función original, aquí, por ejemplo, cojamos el 1, 1, 1 por 1, 1 por 4, 4, menos 1, 3, menos 1, la 4 que es 1, queda 2. Y entonces, y lo mismo ocurre con el menos 1, menos 1. Estos son los valores máximos locales de cada una de las montañitas que se están generando alrededor de estos puntos. Bien, vamos a ver porque por aquí siguen los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo más
lindo, lo vamos a trabajar un poco más rápido porque esto se los voy a mandar, entonces ustedes lo pueden repasar ahí en la casa. Él está haciendo diferentes tipos de situaciones ejemplificantes. Esta es una función más elaborada. ¿Qué significa esto? Bueno, que las derivadas son horrorosas, o sea, sentarse aquí, arrollarse las mangas para sentarse a derivar estas cosas porque tiene reglas de la cadena y reglas de la cadena ordinaria, ¿verdad? Esto es viéndolo como función normal cada vez que usted deriva. Recuerden que cada vez que usted deriva respecto a X o respecto a Y derivadas parciales, usted está, en este caso, pues, ejecutando una derivación en una variable, en realidad. ¿Okay? La otra variable se considera constante, pero aún así son derivadas ordinarias muy largas. Y hubo que hacer eso y después lo simplificó. Y aquí también, y entonces empieza el análisis, la exponencial nunca se anula, y entonces aquí el problema es cuando esto y esto se anula. De hecho, algunos autores agarrarían y cogerían el sistema y no le pondrían estas de acá. ¿Por qué? Porque la exponencial nunca se anula. Entonces lo que tiene que ver es dónde se anula esto y dónde se anula esto otro, que es esta parte que está acá. Y entonces aquí hay que jugar, ¿verdad? Es un producto, se hace cero cuando uno de los dos se hace cero. Entonces una posibilidad es que X sea cero. Si X es cero, entonces usted lo puede sustituir aquí y obtiene, digamos, que le queda un producto, pero en términos de y eso le va a generar la posibilidad de que Y sea cero o bien que 4 menos 4Y cuadrado sea cero, lo que le lleva a que Y puede ser 1 menos 1. Por ejemplo, eso le genera los puntos, si X es 0, usted va a tener el punto 0, 0, 0, 1, 0 menos 1. Y después analiza qué pasa si X no es 0. Si X no es 0, está obligado a que esta otra parte del producto se anule y entonces eso lo lleva a generar, digamos, esto, digamos, igualado a 0. Y al igualar esto a 0, lo que le queda es que X cuadrado más 4Y cuadrado es igual a 1. Ahora, si X no es 0, entonces, vamos a ver aquí dónde sigue. Vamos a ver cuál era. Vamos a ver, si X no es 0, esto me obliga a generar una relación entre la X cuadrado y la Y cuadrado, de la cual, por ejemplo, yo podría despejar X cuadrado y sustituirla en esto de acá y generar una relación de X y Y, la cual me va a conducir una relación solo, despejar la Y, tener una relación solo de X, la cual me va a conducir a que la X puede ser 1 o menos 1, que es lo que aparece acá. Y una vez que usted tiene que la X es 1 o menos 1, entonces sustituye acá sustituyen la relación que tenía acá y eso obliga a poner un 1, un menos 1 aquí, esto se anula y cuando esto tenía que ser 0, se obliga a que la Y sea 0. El análisis aquí es más elaboradito, es mucho más elaborado. Tranquilos, en el examen corto no les voy a poner una cosa de estas, o sea, les viene una situación mucho más simple, pero es un poco para ilustrarles que el divertimento está aquí, en la resolución del sistema. Y la obstinación está aquí, en hacer las derivadas parciales. Una vez que yo resolví el sistema, tengo todos los puntos. Entonces, en este caso, vean, tengo 5 puntos. ¿Ah? Es realmente muy lindo. ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera generado puntos adicionales independientes? Por ejemplo, este X0 se vinculó solo con esta situación, pero ¿qué hubiera pasado? Porque si X es 0, entonces aquí me generaron estos, pero aquí pudo haber aparecido, digamos, otra expresión, por ejemplo, un Y menos 2 por acá, y entonces ese X0 se empieza a vincular con más puntos, hubiera tenido el 0,2, o sea, podrían haber muchos más puntos. Estos son problemas en donde, bueno, para que no hacerles muy largo el asunto, en un examen presencial de hace algunos años, un colega coordinador, que no es el actual coordinador por dicha, puso un ejercicio de estos en donde habían como 12 puntos. Y yo le decía, ¿por qué pone 12 puntos? Si yo con 3 o 4 me doy cuenta, ¿verdad? Ya, uno es máximo, el otro es mínimo, y los otros 2 son puntos de silla, ya con eso, o sea, sacar 12 puntos, es poner a trabajar al estudiante de manera repetitiva, tediosa, con unas derivadas horrorosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ven estas derivadas parciales segundas? Esto, por ejemplo, es aburridísimo. Vean las derivadas parciales primeras, las ven acá. Esto es un triple producto, las dos.
Y aquí hay reglita de la cadena cuando van a derivar esta cosa de acá. Y entonces, cada vez que va a derivar esto, por ejemplo, de derivar esto respecto a X, esto es un triple producto. Aquí hay X y aquí hay X. Y entonces se vuelve larga, obstinante. De hecho, tan obstinante que los pasos, pues ya el autor aquí no los hizo y simplemente le dijo, da eso. O sea, usted se siente en su casa, se arrolla las mangas, deriva cómo lo quito o cómo lo quita, ¿verdad? Y encuentra eso que está ahí. Esas son las derivadas parciales segundas. Y aquí sí ve, todas dependen de X y de Y. Todas dependen de X y de Y. Y entonces, él aquí hace una super tabla. O sea, yo lo que recomiendo es que lo haga en cada caso por separado. Porque, bueno, no. Esto todavía es de dos variables. Si uno hacemos la tabla, ya él aquí no puso el A, el B, el C, simplemente puso de una vez, este es el A, este es el C y este es el B, menos B cuadrado. Y entonces hace el cálculo de este determinante de acá. ¿Por qué? Porque me interesa ver cuándo esto es mayor que 0, cuándo es menor que 0, etc. Entonces pone de una vez el determinante y de una vez puso simplemente el AB. Esto está indicando que lo está haciendo evaluado en P. ¿En qué P? En cada uno de estos. O sea que cada una de estas expresiones de acá y las sustituye la X por lo que es, la Y por lo que es y encuentra quién es. Y entonces el A le dio 2C. Hagámoslo para que vean que le ha dado 2C. Si yo pongo la X0, y la Y0, todo esto se anula, se anula, se anula, se anula, me quedó solo este 1, 2 por 1, 2. Y aquí se anula esto, queda E a la 1, 2 por E a la 1, 2E. Y ese es el numerito que puse aquí. Y esa aburrición hay que hacerlo en todo lado. Y una vez que tiene esos números, por ejemplo, esto es 2, 2E, este le da no sé qué, este le da no sé cuántos, y entonces, ¿de dónde salen esos? Evaluar en todas estas carajadas que están ahí, y usted llega y hace el cálculo numérico, y entonces encuentra el valor del discriminante. Y lo que sigue es simplemente ya mecánico, ¿verdad? Discriminante positivo y el A positivo es mínimo relativo. Aquí ya tenemos un mínimo. O sea, los casos interesantes son los donde el discriminante son positivos. Discriminante negativo, que son estos dos puntos de acá, ni siquiera vuelvo a ver el A, es punto de silla automático. Aquí él, por ejemplo, evaluó la función en todos los puntos para darse cuenta cómo del mínimo salta a los puntos de silla y después llega a los valores máximos y la función después probablemente vuelve a descender. Ya con solo imaginármela y verla, yo me imagino aquí que esta función, estos máximos no solo son locales, sino van a terminar siendo máximos absolutos de la función, pero el mínimo no es un mínimo absoluto porque la función parte del 0, se levanta, hace unas sencilladuras, llega a las montañas y las montañas después vuelven a bajar y siguen bajando y llega un momento en que la función empieza a tomar valores negativos y por lo tanto excede por debajo al mínimo. El mínimo, el local, no va a ser. El mínimo es como una depresión que hay en el terreno. Que eso es como yo veo, digamos, una función de dos variables. Una ve la superficie, que es como ver la geografía de un terreno. Bueno, pasemos a ver otro ejercicio. Aquí hace ya la generalización para tres o más variables, esa que es lo que ya se les había dicho, que sigue siendo lo mismo, o no hay diferenciabilidad en el punto, son los puntos críticos, o son puntos donde la derivada es cero. Para que usted tenga un extremo, se requiere que esté ante un punto crítico, o sea, que tenga o que sea un punto estacionario o que no haya diferenciabilidad. El caso de no diferenciabilidad no se le va a dar, y la hessiana es una cosa ya más grande. Tiene todas las posibles. Esto F11 es la derivada respecto a la primer componente X1 y a la segunda componente X1 por segunda vez. Y entonces le genera una matriz N por N, en N variables. En tres variables es 3 por 3. En dos variables era 2 por 2 y se mecaniza. Y entonces aquí, vamos a ver si lo explica por acá. Aquí tenemos el caso de tres variables. Esta es la matriz hessiana de tres variables. Y aquí va a darse el criterio. Él, creo que dentro de esta cosa va a empezar a hacer el desarrollo teórico de la matriz definida positiva, se mete en álgebra lineal. O sea, es un artículo que para el que quiere sentarse a estudiar cuál es el trasfondo teórico que hay detrás de esto, lo puede ver. Me gustó mucho, está muy bien hecho, muy, muy bien elaborado. El señor ahí se llama Leonardo no sé qué, hasta eso me hizo gracia, ¿verdad? Es un tocayo, ¿verdad? O sea, y trabajó, digamos, realmente como a mí me gusta que se trabaje en estos. Ahora les voy a explicar el criterio de
tres variables. En el criterio de tres variables, en el de dos variables usted solo tenía dos números con los que jugaba, porque la matriz era, como decir, esta de aquí, ¿la ven? Esta es su matriz. Esta era la de dos variables, este pedacito que está acá. Y entonces usted solo jugaba con el determinante de la matriz hessiana completa, que era el A por C menos B por B menos B cuadrado, era este de acá, y este de acá, este que es el A. Esto que usted está jugando ahí, está jugando con dos determinantes, está sacando el determinante de esta entrada. El determinante de una entrada en una matriz, cuando la matriz es 1 por 1, se le ponen barras, pero no es valor absoluto. Es simplemente deja el número quieto. Si el número negativo, lo deja negativo. Que eso es lo que estuvimos haciendo, era el A. Ahora tiene la matriz es 3 por 3 y entonces usted no va a jugar con dos números, tiene que jugar con tres números. O sea, hay tres determinantitos. Esos son esta entrada, que es el primer determinante, es el solo, que es el A. El determinante de esta submatriz se llama menor principal. Entonces, esto también es un menor. Esto es otro menor principal. Los menores son cualquier subdeterminante. Las matrices menores son las submatrices, cualquier submatriz que usted pueda generar, y los determinantes se llaman los menores. Entonces, los menores es cualquier subdeterminante que usted pueda hacer. Por ejemplo, jugar con estos cuatro, que son los mismos que tenía antes. Ese se llama un menor. Se llaman principal porque están vinculados a la diagonal principal. Y el menor principal mayor de todos, que es el determinante total. Y entonces usted tiene tres determinantes. El determinante total, que es el hessiano. El subdeterminante de estos de acá. Y el determinante que corresponde a este número. Le llaman usualmente, dependiendo del autor, algunos lo numeran de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Digamos que este es delta 1, este determinante es delta 2 y delta 3 es el determinante completo, que es el determinante de la hessiana. Y entonces, vamos a ver para acá, para que ustedes vean el criterio. Vamos a ver, en algún lado lo tiene que tener explicado por aquí. Vamos a ver. Ok. Esto que es, aquí está la generalización del criterio de la segunda derivada. Él lo pone en este caso, bueno, lo que hace es que habla de la matriz definida negativa, definida positiva, y entonces hace referencia después al álgebra lineal. O sea, no lo sintetizó acá. Y les voy a explicar. Entonces los voy a explicar aquí en la matriz genérica, que tengo acá. Eso, cuando ustedes vean esto, pues se lo brincan, ¿verdad? Porque son las explicaciones teóricas. Además, él está asumiendo que el lector tiene un dominio total del álgebra lineal matricial, porque esto está vinculado al álgebra lineal de las matrices. Y entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es que usted tiene tres números. El determinante de este de acá y el determinante total. Y entonces, el criterio lo que hace es separa en el primero y se tira hacia abajo. Si esos tres números, el determinante de la submatriz 2 por 2 del extremo superior izquierdo y el determinante total, si los tres son positivos, entonces en ese caso usted tiene, y el punto es un punto estacionario, porque si usted evalúa esto en un punto en que no es un punto estacionario, no está diciendo absolutamente nada. Si usted está en un punto estacionario y hace esta matriz evaluada particular en ese punto estacionario y estos tres números son positivos, usted tiene un mínimo. Si usted tiene que el primero es negativo, o sea, este A es negativo, el segundo, que es este determinante, le da positivo, y el tercero, que es el determinante total, le da negativo, o sea, es una alternancia de los tres números, arrancando con negativo en el numerito, usted tiene un máximo. ¿Ok? El máximo hay alternancia. Si usted que no tiene ninguna de esas dos situaciones, o sea, le dieron positivo, negativo, negativo, le dieron los tres negativos, le dio positivo, positivo y negativo. O sea, cualquier combinación, mientras ninguno de esos números sea cero, entonces usted tiene un punto de silla. Y si alguno de los números es cero, particularmente el hessiano es cero,
de ahí siéntese a llorar, el criterio no decide y es un ejercicio para hacer análisis. Usualmente no son triviales, hay algunos fáciles, pero no, digamos, no es algo que les vamos a evaluar en este momento. Usted está en una situación que no sabe qué hacer. O sea, hay que hacer un análisis y hay algunos en que el análisis no es simple. No es la situación que le vamos a evaluar, como les digo, nunca le va a suceder eso. Este criterio se puede afinar. Por ejemplo, si el determinante total no es 0, aunque A sea 0, digamos, se puede generar, digamos, resolución en ciertos casos. Hay condiciones adicionales, pero no los vamos a ver. Para usted, si alguno de los 3 determinantes se le anuló, ya simplemente descarta. Si en algún texto se encuentra usted que el autor trabaja de abajo hacia arriba, por ejemplo, se fija en este último número de acá, llamémoslo D, digamos ACD, digamos que este número sea D, y después toma este otro subdeterminante, que sería el subdeterminante del extremo superior, inferior derecho, y después el determinante total, y hace de lo mismo, empieza todos positivos o negativo, positivo, negativo. Ese criterio visto de abajo hacia arriba se puede demostrar que es equivalente al visto de arriba hacia abajo, que es lo mismo que tiene que ver que en el caso de una matriz 2x2 yo puedo ver el A o puedo ver el C para efectos del signo, es independiente. Entonces hay autores que lo hacen de abajo hacia arriba. Yo les recomiendo pues que se mecanicen y lo hagan de arriba hacia abajo, que es lo usual. Y entonces aquí él lo que hace es enseñarnos bajo qué condiciones la matriz es definida positiva, pues bajo esas, que tiene que ver, digamos, el ser definida positiva es ver eso, es ver los menores principales o ser definida negativa. Y él aquí, digamos, hace cálculos con algunas de estas matrices y entonces es un ejemplo para indicar, bueno, si va a ser punto de silla, va a ser mínimo, suponiendo que estas son matrices. Aquí está haciendo una suposición de, imagínense que usted tiene esta como matriz, por ejemplo, cojamos esta, la B, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Y entonces aquí la toma, ¿verdad? En el ejercicio B, y toma el determinante de la matriz completa, el determinante de la submatriz superior izquierda, que es la 2, 3, 3, 3, y el numerito este que está aquí, el 2. Entonces, en este caso le dio 2 menos 3, y el determinante completo es 4, que es el cálculo de un determinante que usted tiene que saber hacer que se hace por cualquier fila, por cualquier columna. En fin, hay un montón de técnicas para resolver. Un determinante 3x3 es una cosa muy simple de hacer. No voy a sentarme en eso aquí ahora. Y veamos un ejemplo concreto. Tenemos esta función de 3 variables. ¿Ven? Aquí ya es polinomial. Los ejercicios usualmente los ponemos polinomiales o multiplicados por, como en el otro, que había una función exponencial metida ahí. Hacer funciones que tengan racionales, que tengan puntos en donde se indefine la función, pues se puede trabajar, pero no es lo que lo ponemos a hacer. Espérense una cosa de este tipo en el examen. Una función de tipo polinomial. Una cosa simple, donde las derivadas parciales son fáciles de calcular. En este caso, cuando derivo parcialmente, dio un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, todo lineal. Al igualarlo a 0, eso es lo que en álgebra lineal llamamos un sistema homogéneo, que tiene garantizado la solución trivial, que es la 0, 0, 0. Y si la matriz asociada a esto tiene un determinante distinto de 0, que eso es lo que ocurre aquí, no hay más solución que la solución trivial. Ese es un sistema que se resuelve puede usted utilizar eliminación gaussiana, lo que sea, le va a dar que la única solución, aquí dice que es un sistema lineal homogéneo cuya solución es la trivial. Es el 0, 0, 0. Y que no tiene más soluciones, porque un sistema homogéneo puede tener más soluciones en caso de que hayan infinitas soluciones, y eso es cuando el determinante de la matriz principal asociada, la matriz asociada al sistema, se anula. Pero aquí ese determinante no se anula. Y después saca las derivadas parciales. Vean qué simpático, las derivadas parciales pues dan precisamente estos números, menos 2, 2, 2, menos 6, 2, 2, etc. Va sacando todas las derivadas parciales y todas las derivadas parciales cruzadas también. Y entonces genera la matriz. Aquí está la matriz. Estos son las derivadas parciales segundas.
Y estas son las derivadas parciales cruzadas. Vean que la matriz hessiana siempre es simétrica. Si usted construye la matriz hessiana y no es simétrica, simétrica quiere decir que si usted traza esto, lo divide a través de la diagonal principal, lo que usted ve arriba de la diagonal principal es lo mismo que está abajo. O sea, si aquí, por ejemplo, hubiera esto sido un -2, esto hubiera sido -2. Si aquí hubiera sido 4, esto hubiera sido 4. Si aquí esto hubiera dado -1, esto hubiera sido -1. ¿Ven? Este va asociado con este con este otro y este con este otro. Esos son los que representan a las derivadas parciales cruzadas. Y entonces, ¿qué tiene que calcular? Tiene que calcular el determinante de la H1. Ese es el delta 1. Ese es el menor 1. El determinante de la H2, ¿ve que es este de aquí? Esto es esto. Entonces tienen que calcular este determinantito, que aquí es -6 por -2, da 12, -4 dio 8. Y el determinante total, pues hay que sentarse a hacer el cálculo, es un poquito aburrido, pero una vez que yo lo hago, me dio que el primero es negativo, el segundo es positivo, el tercero es negativo, arranca en negativo, va alternando, y eso dice que yo estoy ante un punto de máxima. Siempre y cuando, pues, yo estoy en un punto estacionario. Ahora, aquí todas las derivadas parciales fueron constantes. Entonces, no hubo que evaluarle en el 0, 0. Si estas cosas dependieran de X, de Y o de Z, como pasó antes en algunos de los ejercicios, hay que evaluar, sustituir y ver la matriz particular. Esto es una matriz hessiana constante, que lo que está indicando es que la matriz siempre hessiana en cualquier punto, porque la matriz hessiana existe en cualquier punto, no tiene por qué ser un punto estacionario, indica cómo es la concavidad. Aquí está indicando que es una matriz definida positiva, que es cóncava hacia arriba siempre, y en el punto estacionario eso indica un punto de, definida negativa, en este caso, es cóncava hacia abajo, y entonces usted en el punto estacionario tiene un máximo. Ahora, aquí tiene... Profe, ¿Sí? ¿Aló? ¿qué pasaría si fuera alternado, pero comenzando en positivo? Si fuera alternado comenzando en positivo, es punto de silla. ¿Ok? Ok. O sea, Gracias. el criterio es muy simple. Solo hay dos posibilidades. Todos positivos. Es mínimo. ¿Ok? Porque en ese caso la matriz es lo que se llama definida positiva, está viendo, es cóncava hacia arriba, y el punto estacionario es el punto más bajo de esa digamos, superficie que se ve como un huacal, es como ver el paraboloide, ¿verdad? Tiene una parte de como un tipo paraboloide, entonces el punto es un mínimo. Y si es definida negativa, ser definida negativa quiere decir que los menores arrancan en negativo, el de arriba, y después van en alternancia, negativo, positivo, negativo. Y esto se generaliza para cualquier cantidad de variables. Usted está en R10 y está trabajando una función que va de R10 en R, está en el hiperespacio de 11 dimensiones, y esa función usted quiere ver, digamos, en un determinado punto tiene un máximo o un mínimo, pues encuentra el punto estacionario resolviendo un sistema cabroncísimo de 10 ecuaciones con 10 incógnitas, no lineal, que no me los traigan, ¿verdad? Porque eso puede ser una cosa de horas, de días de estar trabajando para resolverlo. Los sistemas no lineales, no existe una programación establecida para resolverlos. Requieren de la intervención todavía de los seres humanos y empezar a trabajar para ver dónde están las soluciones. O sea, aquí todavía la mente humana con su creatividad genera cosas maravillosas. Y entonces usted resuelve, encuentra todos los puntos estacionarios y agarra la gran matriz 10 por 10 después de haber tomado todas las derivadas parciales segundas evaluadas en el punto estacionario, y entonces empieza a sacar los menores. Y entonces empieza a sacar los menores aquí y agarra y dice, el que sigue, que es un 3 por 3, el que sigue, que es un 4 por 4, el que sigue, que es un 5 por 5, y así va todo sobre la diagonal principal, y hasta que llega a el determinante total, que es el 10 por 10, ¿verdad? Y empieza. El primero es negativo, el segundo determinante es positivo, el tercero es negativo, el cuarto es positivo, el quinto es negativo. Si logró tener una alternancia perfecta arrancando en negativo, usted está con una matriz definida negativa y por lo tanto es cóncava hacia abajo y tiene un punto máximo en ese hiperespacio de 10 dimensiones, que sus imágenes quedan en el hiperespacio de 11 dimensiones. Y entonces el criterio se generaliza. Y ustedes dicen, no, hombre, pero pues sí, ¿para dónde yo voy a trabajar eso?
Pues dense con una piedra en el pecho ustedes, porque son ingenieros. O sea, el ingeniero trabaja en R3, trabaja en el espacio, porque todo lo que modela son cosas que están en el espacio. Pero los economistas, estos son problemas de múltiples variables. Entonces, para un economista es muy normal tener un sistema de 40 ecuaciones con 40 incógnitas y no lineal. Bueno, por dicha, tratan de usar modelos lineales. Por eso existe una cosa que se llama programación lineal, que está vinculado a la red lineal para resolver todo eso. Pero la programación puede ser no lineal y entonces tiene los problemas serios de optimización de situaciones que modelan problemas económicos multidimensionales y la cosa se complica, ¿verdad? Pero bueno, no les toca a ustedes. Por eso esta parte de optimización, en el caso de los cursos para los economistas, la profundizan más y les dan mucho más énfasis, porque ahí la optimización es precisamente, bueno, encuéntreme el costo mínimo y además, lo más importante, la utilidad máxima. Porque a mí me importa un carajo si en la utilidad máxima, pues el costo no era el más bajo de producción, pero resulta que ahí era donde yo tenía la mayor utilidad. Y entonces, pues eso es lo que le está interesando, digamos, a la industria. De aquí, de la parte de ingeniería, los que tal vez tengan que poder tener que trabajar y profundizar en eso son los de ingeniería industrial, porque el ingeniero industrial está vinculado a problemas económicos de la empresa y de optimización, no solo optimización de planta, sino que trabaja también vinculado a los economistas de la empresa para optimizar las utilidades de la empresa y ahí se puede enfrentar en problemas de muchas dimensiones. Pero en cálculo 3 llegamos solo hasta la tercera dimensión. Entonces, agarro esta función, ¿qué es lo que hace? La deriva. Deriva. Bueno, entonces le quedó un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, también lineal, y entonces se resuelve y va a tener una solución única, pero aquí el sistema es no homogéneo, porque pasa este 8 para acá, y con menos 8 pasa este 4 acá y este un menos 2, el sistema no es homogéneo, y esto es un sistema de álgebra lineal, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que incluso se puede resolver a nivel escolar, ¿verdad? Lo más cómodo es usar un método como eliminación gaussiana y encuentra la solución. Aquí el señor no se pone a hacerlo, dice es lineal y su solución es, simplemente dice lo que es la solución, es el punto 323. Después de que ya encontré el punto 323, entonces calculo las derivadas parciales segundas, que en este caso por ser primeras derivadas parciales lineales, automáticamente todas las derivadas parciales segundas van a ser constantes, ahí está una parte, la otra parte la puso aquí, y construyó la matriz hessiana. ¿Cómo se construye? Este número es la derivada parcial segunda respecto a x dos veces. Voy por la diagonal. Este otro es la derivada parcial segunda de f respecto a y dos veces. Y este último es la derivada parcial segunda de f respecto a z dos veces. Estos dos de acá, ¿ven? Son los mismos, son las derivadas parciales segundas respecto a x y después respecto a y. O al revés, primero respecto a y, respecto a x, y por eso unas van en la columna, otras van en la fila. Este otro de acá es x contra z. Imagínense que esta fila representa x, esta columna representa z, entonces son las derivadas de x contra z. Y aquí es z contra x. Y estos dos de acá son y contra z. Entonces, derivadas parciales segundas de f respecto a y y después respecto a z, y aquí respecto a z y después respecto a y. Basta que calcule una de ellas, no se hace las dos porque hay simetría, ¿ven? Entonces, este 0 va aquí y va acá, este 2 va acá y aquí. Y ahora hay que hacer los cálculos. ¿Qué es? El primero, el A es menos 4. ¿Quién es el B? Aquí está. El A es menos 4, dio negativo. ¿Quién es el B? Es el determinante de esta submatriz acá. Aquí lo ven, menos 4, 2, 2 menos 4. Y entonces se calcula menos 4 por menos 4, 16, menos 2, 4, 16 menos 4, 12. 12, dio positivo. Y calcule el determinante de la matriz hessiana completa. No lo vamos a hacer, pero hay que usarlo. O sea, usted escoge una fila o una columna, yo escogería esta fila que tiene un cero, escoja la fila o la columna que tenga más ceros para desarrollar el determinante, y en este caso el determinante dio menos 8. Es negativo el primero, positivo el segundo, negativo el tercero, la matriz es definida negativa y entonces tengo un máximo relativo, que es la conclusión que él pone acá. Y después hace otro ejercicio, ¿verdad? Que no lo vamos aquí a revisar, ustedes pueden estudiarlo ahí en la casa.
y este otro se puso a hacerlo mediante la técnica de los valores propios. Hágalo usted haciendo el hessiano, en lugar de buscar, digamos, los valores propios de la matriz, que es otra alternativa porque, digamos, es una técnica que no estudiamos, que en algunos casos permite resolver situaciones en las que el hessiano se anulaba. Probablemente es un ejercicio en el que está haciendo eso. Tal vez construyanlo, dése cuenta que el hessiano a lo mejor le falló, el criterio del hessiano le falló y entonces va a tener que cambiar. Esta es básicamente lo que usted tiene que manejar. No sé si hay alguien que tenga alguna duda porque, digamos, ya aquí les he repasado lo que los vamos a evaluar en este examen corto, que es realmente corto, muy corta materia y cosas muy, muy prácticas, muy concretas, muy mecanizadas. La parte no mecanizada es la resolución del sistema de ecuaciones y tengan la tranquilidad, pues, que eso que vendrá en el ejercicio de desarrollo, o sea, porque en el ejercicio de desarrollo va a ser, le doy una función y de 2 o de 3 variables y le digo que me busque los puntos estacionarios y me los clasifique, ¿verdad? La clasificación es que me diga, pues, si es punto de silla, si es punto de máxima, si es punto de mínima y, pues, la parte, digamos, más divertida es encontrar los puntos estacionarios, o sea, es resolver el sistema. Que el ejercicio más lindo, pues, fue uno de los que trabajamos aquí más arriba. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. A ver, dígame, Gloriana. Sí, es que quería saber, quería confirmar, alternando empezando en positivo sería un mínimo, ¿verdad? No, alternando empezando en positivo es punto de silla. Ok, Ok, perfecto. mínimo es que son todos positivos. ¿Estamos? Porque Sí, si es todo positivo, entonces la matriz está definida positiva y eso quiere decir que la segunda derivada es positiva. Piénselo en el caso de una variable segunda derivada positiva, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba y usted está en un punto de mínima. O sea, para que sea definida positiva la matriz hessiana es que todos los menores, incluyendo el hessiano, dieron positivo. Todos los menores principales. El primer menor principal es el A, o sea, es la derivada parcial segunda respecto a X 2 veces evaluado en el punto. Si hay alternancia de signos empezando en negativo, la teoría matricial dice que la matriz es definida negativa. Eso lo que garantiza es que la forma cuadrática asociada, la diferencial segunda es una forma cuadrática asociada a la matriz hessiana, es negativa, está definida negativa. Eso quiere decir que esa segunda derivada, esa forma cuadrática se está viendo siempre negativa en el punto y en los alrededores. Y entonces usted está teniendo una concavidad hacia abajo y por lo tanto está en un máximo. Cualquier circunstancia que no caiga en esos es un punto de silla siempre y cuando ninguno de los menores sea cero. ¿Okay? Ni el hessiano ni ninguno de los menores que usted tenga. Esos criterios se pueden afinar. Uno estudia, digamos, subcriterios en donde yo puedo permitir, por ejemplo, que el A sea cero y entonces bajo ciertas condiciones puedo demostrar que el criterio sí decide, pero no nos vamos a meter en eso. Si a usted el A le dio cero, pues hasta ahí llegó, aunque el hessiano haya sido no nulo, aunque la verdad es que ese es resoluble. Ese de ahí es resoluble. Es como en el caso de el discriminante. En el discriminante se admite que el A sea cero. El único caso de cuando se trabaja en dos variables en que el que a usted se le dice que el criterio no decide es cuando el determinante hessiano, o sea, que es el discriminante, que es el AC menos B cuadrado, se anula. Si el A es cero, lo importante es que mientras el otro no se anula, yo puedo decidir aún así, por ejemplo, si el discriminante me dio cero, me dio negativo, perdón, no me importa que el A sea cero, estoy ante un punto de silla garantizado. Digamos, ahí el criterio se considera un poco más evolucionado que esta parte de acá. Y este también se puede llegar a evolucionar un poco más, pero usualmente los textos de cálculo no se meten en esos detalles que corresponde a las situaciones de análisis. Usted en su vida profesional ahí dirá, bueno, ya tengo la duda, no sé qué está pasando, mejor consulto con un asesor matemático. Que es algo que yo toda mi vida he venido peleando aquí en la escuela de matemática, que es decirles, vean, o sea, no se trata de aturuzarle a los ingenieros. Hagamos los cursos de cálculo accesibles. O sea,
que ganen los cursos, que aprendan, enseñémosles las limitaciones y enseñémosles de que si se enfrentan a problemas que no pueden resolver, pues que recurran a sus asesores matemáticos. Para eso la universidad tiene centros de investigación. O sea, ahí está el CIMPA, por ejemplo. Entonces usted lleva el problema al centro de investigación de la UCR. Y la UCR, pues entonces le va a hacer un proyecto para resolverle el problema y le va a decir a la empresa que usted está, bueno, el proyecto le cuesta tanto. ¿Qué es lo que hacen todas las universidades en el mundo? La nuestra no hace eso. ¿Por qué? Porque agarra a los ingenieros, les da por la torre, terminan odiando a los matemáticos. Espero que a mí no me odien, ¿verdad? Yo procuro, digamos, de que la cosa les sea lo más accesible posible. Y entonces dicen, o sea, yo con estos hipoputas no quiero nada, ¿verdad? No voy a ir a pedirle ninguna asesoría. Y de eso no se trata. Y yo le digo a los muchachos jóvenes, o sea, sus estudiantes son sus futuros clientes. Son los que tienen que darle trabajo a la universidad en los centros de investigación. Y que los centros de investigación sean para resolver los problemas reales del país, como se está dando ahora con esto del COVID, donde vemos cómo hay parte de los institutos de la universidad, como el Clorito Picado, que siempre ha sido un instituto muy ligado a la situación práctica, resolviendo, tratando de encontrar una cura para, a través de, digamos, los plasmas plasma de la sangre de los que ya tuvieron el virus, para encontrar una posible vacuna y también algo que sea inyectable y que se le pueda dar a los que tienen el virus. O sea, ¿por qué? Porque tienen una experiencia enorme en eso. Es uno de los pocos institutos de la UCR que vende servicios, vende sueros antiofídicos a todo el mundo. Costa Rica es exportador de sueros antiofídicos de serpientes que no existen aquí, que el Instituto Clorito Picado tiene, porque son los institutos que hacen investigación vinculada a los problemas reales de la humanidad. Y eso tiene que pasar también con los institutos de matemática. O sea, resolver los problemas que la ingeniería local plantea, que no logra resolver porque el conocimiento del ingeniero va a estar limitado. ¿Por qué? Porque si tratáramos de hacer matematiquitos de los ingenieros, que es lo que alguna vez esta escuela de matemática pretendía, que el ingeniero supiera de todo, y entonces había que darle más y más y más y ver un montón de cosas, y ver entonces en el caso de los multiplicadores de Lagrange, entrar al Hessiano ordenado y qué sé yo. Yo empecé a pelear otra vez que regresé aquí y quitamos lo del Hessiano ordenado, empezamos a quitar un montón de cosas y digo, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, hay que explicarles que eso existe y que el problema se puede resolver, pero que lo resuelva un matemático en su debido momento. O sea, y que por ahora ganen un curso de cálculo 3 con el conocimiento fundamental y la visión de que hay problemas más interesantes que son resolubles, pero que no les podemos dar todo. Ahora, de ustedes hay algunos brillantísimos que se pueden meter a estudiar, por ejemplo, en este avance, y se mete ahora en multiplicadores de Lagrange, que lo debimos haber visto, y no sé si se mete, no me fijé hasta el final del texto, porque tiene muchísimas páginas. Por aquí vamos por la página 10 y vamos a ver cuántas tiene. Tiene un chorro. Esta cosa llega... Tenía más de 30, creo. Sí, aquí hay teoría, digamos, mucho más avanzada de lo que... Vamos, aquí llegó al final. Página 22. Sí. Tiene 22 páginas en donde, digamos, es un resumen muy bueno sobre el estudio de los extremos y con análisis matemático. O sea, ahí, digamos, resuelve problemas que no son los clásicos de un curso de cálculo. Esto es lo que se llamaría un curso de cálculo, digamos, superior, con detalles de conocimiento mucho más avanzados. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a terminar la sesión y vayan tranquilos. Mañana les voy a pasar material sobre integración doble, integración triple. Tengo un video ahí que dura 2 horas. De una vez les voy comentando ese video de 2 horas. La parte de integración doble y triple hace la primera hora, hace un desarrollo teórico. Lo hace como a mí me gusta, porque hay que ver las integrales dobles y triples casi que a la vez. Y después hace unos ejemplos de aplicación del teorema de Fubini de cómo se resuelve la integral doble.
que es, digamos, en lo que hay que centrarse a estudiar, ¿verdad? Esa primera hora, si usted, digamos, no entiende mucho qué es lo que está haciendo los fundamentos con las sumas de Riemann respectivas, eso no se va a evaluar, pero es bueno. Yo en clase siempre le hago un resumen y además el autor empieza en el video explicando lo que era la integral en una variable. Exactamente, me gustó mucho porque es lo que yo hago en la primera clase donde hablo de integrales dobles, integrales triples, le hago una generalización y entramos después ya a partir de la segunda hora más o menos, después de una hora, empieza en el teorema de Fubini, que es cómo se calculan las integrales dobles y triples como integrales iteradas. Primero en regiones rectangulares o cajones en el caso de las triples y después en regiones más generales. Trabajó las más generales en el caso de las dobles y suspendió, digamos, la charla este muchacho mexicano ahí que estaba explicando la cuestión. Entonces les voy a pasar ese video y otros más ya particulares con ejemplos en donde el profesor está resolviendo ejemplos particulares de cómo se calcula esto, después cómo se hace el cambio variable para que vayan estudiando eso. Apenas hagan, bueno, ya esta semana deberían empezar a estar estudiando esa materia y después vamos a tener 2 semanas después un examen corto que va a estar 3 semanas después sobre integrales dobles, que es examen nuestro también, y después viene el examen parcial al puro final del curso que involucrará muchísimas más cosas. Bueno, vamos a suspender la reunión y que tengan un excelente día. Hasta luego.